Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en un universo intelectual, bueno, complejo y fascinante, el de Jacques Lacan. Vamos a centrarnos en sus comienzos, en concreto en su Seminario 1, Los escritos técnicos de Freud, que impartió allá por 1953-54. Exacto. Y es un momento, fundacional, diría yo. Lacan acababa de romper con la sociedad psicoanalítica oficial y montaba su propio grupo. Este seminario es como su puesta de largo, donde lanza ese famoso retorno a Freud. Ajá. Tenemos fragmentos de la edición española y la idea hoy es, pues, intentar sacar algunas ideas clave que ya empezaban a mover el árbol del psicoanálisis. Ese retorno a Freud suena un poco a mirar atrás, ¿no? Pero imagino que Lacan no quería ser un mero repetidor. ¿Qué buscaba exactamente con eso? Muy buena pregunta. No era nostalgia para nada. Lacan percibía que el psicoanálisis de entonces, especialmente la corriente americana, la de la ego psychology, Sí, la psicología del yo. eso es, pues que se había, digamos, acomodado un poco, que había perdido ese punto subversivo del descubrimiento de Freud. Criticaba mucho ese énfasis en adaptar el yo a la realidad. Le parecía que eso era, desviarse. Entiendo. Su retorno entonces era una llamada a leer a Freud otra vez, pero con lupa, ¿sabes? Volver a la letra pequeña para recuperar la fuerza original, sobre todo la importancia del lenguaje, del sujeto del inconsciente. Vale, una especie de Freud sin filtros, ¿no? Y elige los escritos técnicos. ¿Por qué justo esos? ¿Tenían algo especial para él? Pues mira, los escritos técnicos son esos artículos que Freud escribió más o menos entre 1904 y 1919. Ahí hablaba de la práctica, de la técnica, cómo llevar la transferencia, la resistencia, la interpretación, esas cosas. Los manuales de instrucciones de Freud, por así decirlo. Algo así, pero con mucha miga. Lacan los ve como un momento súper fértil de Freud, después de la interpretación de los sueños, pero antes de montar toda la teoría del yo, el ello y el superyo en los años 20. Ajá. Y lo que le fascina, lo que le llama la atención a Lacan, es la frescura que encuentra ahí. Una viveza en los conceptos que él sentía que se había perdido un poco. Veía claves sobre la estructura del sujeto que, se habían olvidado o se interpretaban mal. Hablemos de una de esas claves, la resistencia, que normalmente en terapia se piensa como, pues eso, que el paciente se resiste, que no colabora, pero Lacan parece que le da una vuelta, ¿no? ¿Cómo la ve él? Quizá el caso de Lucy R. que mencionas. Sí, el caso de Lucy R. es de los primerísimos de Freud, de los estudios sobre la histeria. Freud ahí, usaba esa técnica de presionar la frente para que salieran los recuerdos, para vencer la resistencia. Era una lucha, ¿eh? Una lucha por la verdad del sujeto. Vale. Ahora Lacan, ya en este seminario, empieza a plantear algo bastante más radical. La resistencia no es solo que el paciente ponga mala cara o no quiera hablar, es que es parte del discurso mismo. Es como la materia prima con la que se trabaja en análisis. Espera. Eso es importante. ¿Quieres decir que la resistencia no es como una piedra en el zapato que hay que quitar, sino que es parte del camino? Justo eso. Es que revela la relación tan complicada del sujeto con la verdad, con lo que puede decir y lo que no. Y, ojo, muy importante, con el otro, o sea, con el analista. Ah, claro. Lacan insiste mucho en la ambigüedad que ya estaba en Freud, ¿sabes? Entre Widerstand, que es resistencia, Verdrängung, represión, Unterdruck, sofocado, no son exactamente lo mismo. Y aquí viene otra cosa fundamental. La resistencia no está solo del lado del paciente. ¿Ah, no? No. Lacan ya señala la importancia de la contratransferencia, la resistencia del propio analista, sus puntos ciegos, sus teorías preconcebidas. Todo eso juega un papel. La resistencia es un fenómeno de la relación, no algo solo del analizado. O sea que la resistencia está como tejida en la conversación analítica, no solo en la cabeza del paciente. Y mencionaste antes algo de la mala fe. ¿Cómo encaja eso? Sí, es una conexión que se puede hacer, aunque Lacan no use exactamente ese término de Sartre. Pero la idea de un autoengaño, de un no querer saber, que está metido en la forma de hablar, de relacionarse,
pues resuena mucho con cómo Lacan empieza a ver la resistencia. No es solo un no simple. Ujú. Es un no que dice muchísimo. Vale, me queda más claro. Si la resistencia está en el discurso, en la relación, ¿dónde queda la transferencia? Porque eso también se simplifica mucho a veces. ¿Cómo la ve Lacan aquí? Pues la conecta directamente con la resistencia. Lacan dice que la transferencia surge precisamente ahí donde el discurso se atasca, donde aparece la resistencia. Ajá, Es en ese punto muerto donde, salta la dinámica transferencial. Y aquí viene el giro lacaniano importante. No es solo revivir el pasado con la figura del analista, es algo que pasa ahora, que se actualiza en la relación presente. O sea, no es repetir una foto antigua, es hacer una foto nueva en el momento. exacto. Lacan insiste mucho en eso. No es tanto algo de lo que se habla, sino algo que se manifiesta en el propio acto de hablar, en cómo le hablas al analista. Por eso le gustaba esa expresión alemana de Freud, Bewegung der Übertragungsphänomene, el movimiento de los fenómenos transferenciales. Capta ese dinamismo, esa cosa viva. Entiendo. Así que la transferencia no es como poner una película antigua en el proyector, sino que la película se está rodando allí mismo, en la sesión, y el analista está metido en ella. Muy buena imagen. Sí, es eso. Lacan la ve como el eje central del análisis, el escenario donde se juega la partida del inconsciente, con todas las pasiones, el amor, el odio y el narcisismo, claro, siempre en relación con esa figura especial que es el analista. Es el motor y el campo de juego, todo a la vez. Y esto nos lleva directos a otro concepto que es, bueno, dinamita lacaniana pura, el yo y lo imaginario. Sabemos que Lacan hablaba de real, simbólico e imaginario. ¿Cómo empieza a dibujar aquí lo imaginario? ¿Y qué tiene que ver con nuestro yo? Porque aquí Lacan ya empieza a desmontar ideas muy asentadas sobre quiénes somos. Totalmente. Aquí es donde Lacan empieza a soltar una de sus ideas más potentes, que luego desarrollará muchísimo. Nuestro sentido del yo, eso que sentimos como lo más nuestro, el moi. Que él distingue del je, del sujeto que habla, ¿no? Eso es, muy importante esa distinción. Pues ese moi, ese yo, resulta que no es tan nuestro. Pertenece fundamentalmente a lo que él llama el registro imaginario. Y lo explica con la famosa experiencia del estadio del espejo, el stade du miroir. El famoso estadio del espejo. Recuérdanos un poco la idea y cómo se relaciona con este yo imaginario. Claro, imagínate un bebé de pocos meses. Aún no controla bien su cuerpo, se siente como fragmentado. Y de repente se ve en un espejo, o ve la imagen que le devuelve su madre que lo sostiene como un todo. Y se reconoce, pero se reconoce en una imagen que está fuera. Se identifica con esa imagen completa, unificada, la Urbild, la imagen primordial. Vale. Esa identificación es clave para formar el yo, el moi. Le da una sensación de unidad que antes no tenía. Pero, y aquí está el meollo, es una unidad prestada, es una imagen ajena. El yo se forma alienándose, identificándose con una imagen exterior. Por eso, Lacan dice que el yo es imaginario en su raíz, una construcción hecha de identificaciones con el otro, con esa imagen del espejo. Ostras, eso sí que es darle la vuelta a la tortilla. Entonces, mi sensación de ser yo mismo, coherente, dueño de mí, ¿es en gran parte una ilusión construida sobre una imagen de fuera? Desde la perspectiva de Lacan, sí, el yo, el moi, es esa construcción imaginaria y a menudo está ligada al desconocimiento, a no reconocer esa dependencia de la imagen del otro. Para explicar esta complejidad entre lo que vemos, lo que creemos ser y lo que es real, Lacan usa mucho ese experimento óptico del ramillete invertido. Ah, sí, lo del jarrón con flores. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona esa metáfora? Suena curioso. Sí, es muy visual. Imagina que tienes un jarrón con flores reales, pero está escondido. Con un juego de espejos, uno cóncavo y otro plano, consigues proyectar una imagen virtual de esas flores, como si estuvieran flotando en el aire en un sitio donde en realidad no hay nada. Vale, una ilusión óptica. Exacto. Parecen súper reales, pero son solo una imagen. Pues Lacan usa esto para decir, nuestro yo, el moi, es como esa imagen virtual del ramillete. Se forma en el cruce entre lo real, el cuerpo fragmentado del bebé, y lo simbólico,
la mirada del otro que nos reconoce, pero se nos aparece como una imagen unificada, autónoma, en el registro imaginario. Es una forma de mostrar cómo el yo está ahí, en esa encrucijada, y es una construcción, no algo tan auténtico como solemos pensar. Es fascinante y, la verdad, un poco inquietante también. ¿Y cómo relaciona esto con el narcisismo del que hablaba Freud? Pues justo ahí. Lacan relee el narcisismo freudiano con estas gafas. Empieza a distinguir dos figuras importantes, el ideal del yo, el Ich-Ideal alemán, y el yo ideal, el Ideal-Ich. Que suenan parecido, pero no son lo mismo para él. No, para nada. El yo ideal sería esa imagen perfecta, completa, un poco omnipotente, con la que el yo, Moi, querría identificarse. Es puramente imaginaria, como la imagen del espejo. En cambio, el ideal del yo, ese tiene más que ver con lo simbólico. Son las insignias, los ideales que nos vienen del otro. La familia, la cultura. Tiene que ver con la ley, con lo que deberíamos ser. Es una instancia más estructurante, menos pegada a la pura imagen. Lacan empieza a jugar con esa tensión entre identificarse con la imagen, yo ideal, y seguir los mandatos simbólicos, ideal del yo. Queda claro que Lacan no se andaba con chiquitas con la teoría, pero también volvía siempre a la clínica, a los casos. ¿Cómo se ven estas ideas? La resistencia en el discurso, la transferencia en el presente, el yo imaginario en acción. Mencionaste antes al hombre de los lobos, el olvido de Signorelli, el caso Roberto. ¿Vemos algún ejemplo rápido? Claro, es que son fundamentales para él, para no quedarse solo en la teoría abstracta. Mira, el olvido del nombre Signorelli por Freud. Sí, un clásico. Freud no podía recordar el nombre del pintor mientras hablaba de temas de muerte y sexualidad. Lacan lo analiza como un ejemplo perfecto de cómo funciona el inconsciente como un lenguaje. La palabra que se reprime, Signorelli, no desaparece, sino que vuelve, pero desplazada. En otras palabras que se le parecen o que se asocian, Botticelli, Bultrafio, muestra esa conexión entre la palabra, el significante, el deseo, la represión y cómo la resistencia opera en la cadena misma del lenguaje. Es como un lapsus que en realidad revela la maquinaria interna. Exacto. O piensa en el hombre de los lobos. Lacan no se mete tanto en si el famoso sueño de los lobos blancos pasó de verdad o no. Le interesa más cómo, en el análisis, se reconstruye la historia del sujeto, cómo se le da un sentido nuevo al trauma, al fantasma, a través de la palabra, en la transferencia. No se trata de desenterrar un pasado como si fuera un objeto fijo, sino de reescribirlo en el presente de la relación con el analista. Ahí ves la transferencia como motor para crear historia. Y el caso de Roberto, el niño que gritaba «el lobo», ese suena muy duro. Sí, es un caso que presentó Rosiné Lefort sobre psicosis infantil. Lacan lo usa para intentar entender qué función tenía ese grito, ese lobo, en el mundo de ese niño. ¿Qué quería decir con eso, no? Claro, era una forma de llamar a alguien, de ponerle nombre a una angustia que no tenía forma, cómo jugaban ahí lo imaginario, quizá de forma caótica, y lo simbólico de manera muy frágil. Lacan intenta buscar una lógica, incluso en lo más raro, mostrando cómo estos conceptos, imaginario, simbólico, la relación con el otro, le sirven para escuchar algo más allá del ruido aparente. Es denso, sí, pero ver cómo conecta la teoría con los casos ayuda a bajarlo a tierra. Si tuviéramos que sacar lo esencial de esta primera zambullida en el Seminario 1, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos? Pues yo diría, mira, primero, el proyecto de Lacan es volver a Freud. Sí, pero para encontrar la radicalidad perdida, no para repetirlo sin más. Segundo, su forma de darle la vuelta a conceptos clave. La resistencia no es solo psicológica, es estructural, está en el lenguaje, en la relación, y el analista también cuenta. La transferencia no es solo el pasado, es ahora, es el motor del análisis y pasa en el discurso. ¿Vale? Y tercero, y quizá lo que más marca a largo plazo, esa idea del yo, del moi, como algo fundamentalmente imaginario, construido a partir de la imagen del otro. Eso desmonta la idea de un yo central y autónomo y pone las bases para su teoría de los tres registros, real, simbólico e imaginario, que va a ser, el eje de todo su pensamiento posterior. Es increíble cómo coge ideas que quizá dábamos por sentadas y las ilumina de otra manera. Te obliga a repensar cosas muy básicas sobre ti mismo. Esa es la potencia de Lacan. Incluso aquí,
al principio, ya se ve clarísimo su énfasis en el lenguaje, en cómo el sujeto se hace siempre en relación a un otro. Y esa intuición brutal del inconsciente estructurado como un lenguaje. Es solo el comienzo de un viaje intelectual, bueno, exigente, pero que cambió la forma de pensar la mente, la cultura, todo en el siglo XX. Y para terminar, una idea que me ha dejado pensando de todo esto. Si nuestro yo es en gran medida una imagen prestada, un reflejo en el espejo del otro, como dice Lacan, ¿qué significa de verdad ser uno mismo? ¿Qué hay detrás de esa foto que nos hacemos y que intentamos mantener tan perfecta? Quizá la pregunta no es tanto ¿quién soy?, sino más bien ¿dónde estoy yo en esa red de imágenes y palabras que me hacen ser quien soy? Ahí lo dejamos, para darle unas vueltas.